Soy Agliberto Meléndez Jiménez. Nací en Altamira, Puerto Plata. Mi padre era puertorriqueño. Había venido con mi abuelo a trabajar en las oficinas del ferrocarril en el siglo antepasado. Desde entonces se había radicado en un campo aledaño a Altamira y ahí teníamos la finca, vivíamos finca de vida de campo. Habíamos vivido en el campo hasta tanto me enviaron como interno al Colegio Don Bosco aquí en la capital. Ahí se me abrieron los ojos a la vida, al mundo, y vi que el mundo era más allá del campo en que vivíamos. Luego fui a estudiar a Estados Unidos, acosado por la dictadura de Rafael Trujillo, porque era parte del movimiento 14 de junio, el movimiento clandestino 14 de junio en el año 1960. Y fui a estudiar a Estados Unidos, luego primero en la Universidad de Nueva York, luego en el estado de Ohio, en la Universidad del Estado de Ohio, estudié economía. En 1965 retorné a la República Dominicana después de la Revolución y fui profesor en la Universidad APEC y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Fue una experiencia muy grata, pero me di cuenta que aquello no era lo mío y vi la posibilidad de estudiar cinematografía en Nueva York. Así que en 1975 retorné a Nueva York luego de pasar por Europa un tiempo, en Inglaterra y España. Me dediqué a estudiar cinematografía en Nueva York y retorné aquí para tratar de hacer cine en República Dominicana. Tenía el proyecto narrar la experiencia de la dictadura, en la dictadura de Rafael Trujillo en una película, un largometraje. Escribí el guión, luché, traté de invitar a los compañeros que habían estado presos en la experiencia de Rafael Trujillo, pero el dinero de la producción no apareció. Así que hube de cambiar para un proyecto más modesto que fue a la larga lo que resultó de Un pasaje de ida, que es un proyecto que realizamos en 1988 y que recibió el apoyo de mucha gente de las artes, especialmente los actores y los técnicos. En 1975, como ejercicio para los estudios de cinematografía, me reuní con un actor venezolano que residía en Santo Domingo en ese tiempo, Rómulo Rivas, y con un técnico norteamericano, muy amigo, no norteamericano, dominicano con ascendencia norteamericana, Robert Coates, y adaptamos el cuento de Horacio Quiroga titulado El Hijo al cine. Hicimos allí aquello como un ejercicio y resultó que fue una experiencia gratificante, aunque la película, el resultado del cuento no fue el mejor en términos cinematográficos. Pero era mi primer ejercicio como estudiante de cinematografía y yo lo quiero mucho, ese cuento, que debe estar en la Cinemateca Dominicana. Ya en 1978 habían cambiado las cosas políticamente en la República Dominicana. Mi hermana Rosita era directora del Museo de Arte Moderno, en aquel tiempo llamada Galería de Arte Moderno. Y entre ambos emprendimos el proyecto de hacer un documental de un pintor muy destacado y de mucha calidad humana, Gilberto Hernández Ortega. Junto con Janet Miller, la poeta dominicana y excelente amiga, gran intelectual y gran ser humano, hicimos el guión para escribió ella el guión y nosotros hicimos la cinematografía y produjimos el documental El Mundo Mágico de Gilberto Hernández Ortega. Otro documento que debe estar en la Cinemateca Dominicana y que fueron los precursores de la película que eventualmente realicé, Un pasaje de ida.
En aquel tiempo que no había un sitio para la gente que le interesaba el cine expresarse, ni reunirse, ni charlar. Y había en el edificio del Museo de Historia y Geografía un auditorio muy amplio que estaba en desuso. Conversamos con el director del Museo de Historia y Geografía, el doctor Chito Enríquez, que era nuestro amigo, y él nos permitió usar aquel auditorio, porque ese edificio era una escuela secundaria en aquel tiempo, y luego fue trasladada a la escuela y quedó el auditorio en desuso. Tenía una excelente pared plana al fondo, la pintamos de blanco con las sillas que estaban ahí que pudimos reunir. Nos regalaron 2 proyectores de 16 milímetros. En ese tiempo venían muchas películas en 16 milímetros de la República Dominicana. Y así comenzamos a proyectar algunas películas, lo cual desembocó en ser la Cinemateca Dominicana. 1979. Allí se reunieron los embajadores y el cuerpo diplomático en la inauguración y le veía yo en la cara algo así como si esta es una cinemateca algo peculiar, porque en realidad eran la pantalla era una pared blanca, pintada de blanco, y la película eran proyectores de 16 milímetros que estaban en el medio del salón. Y nada, estuvieron allí, hicimos una inauguración con la película el nacimiento de una nación, de David Griffith. Estuvo allí el embajador americano, conversó, habló, en fin, fue una inauguración por todo lo alto para una cinemateca que presentaba condiciones muy precarias. Pero nada, fue la semilla de lo que es la Cinemateca Dominicana, que está muy bien cuidada y muy bien instalada, muy bien equipada, y que yo sugiero que la juventud se acerque a la Cinemateca, porque esa es la fuente, o debe ser la fuente de conocimiento para el arte cinematográfico en el país. De ahí, como dije antes, habían cambiado un poco las cosas. Mi hermana estaba casada con el doctor José Francisco Peña Gómez. Yo era un cuñado muy querido, muy cercano. Teníamos muy buena comunicación, José Francisco y yo. Y nada, había en el poder el partido del cual mi cuñado era el líder principal. Y desde luego me debían de dar un cargo a mí también, porque yo había participado en el proceso electoral y en los arreglos de la campaña. Me ofrecieron ser vicecanciller para que el doctor Peña Gómez tuviera presencia allí, me explicaron. Yo le dije, esa no es mi vena, eso no es lo que yo quiero, por ahí no es. Yo lo que quiero es que hagamos un Instituto Nacional de Cultura, precursor de lo que es hoy la Secretaría de Estado de Cultura, el Ministerio de Cultura, que en realidad era un proyecto del doctor Tirso Mejía Ricard, agrupar las instituciones culturales para que de una manera orgánica interactuaran y ofrecieran difundir la cultura y recoger la cultura y conservar los objetos culturales, la herencia cultural del país. Pero aquello no cuajó y fui a parar a Radio Televisión Dominicana en el medio de una crisis que se había creado ahí dentro de los dirigentes. Duró poco aquello y fue una aventura que no me complació, porque aunque yo había querido ser director de Radio Televisión Dominicana, era en función del Instituto Nacional de Cultura, para que sirviera de órgano para la difusión de la cultura a través de la televisión, y que la cultura, la difusión cultural apoyara la educación en la República Dominicana. Pero aquello tampoco funcionó. La corriente política del momento, el momento político no era ese, y aquello no funcionó. Así que yo desemboqué y le dije al presidente, ayúdeme a hacer el presidente Jorge Blanco en ese tiempo, ayúdeme a hacer la película que estoy tratando de hacer, consígame
que el Banco de Reserva nos haga un préstamo para hacer una película que tenemos programada. Y así hipotecamos todo nuestro equipo cinematográfico que nos había prestado el ingeniero Robert Coates. Y hicimos la película de Un pasaje de ida, que fue el inicio de un movimiento cinematográfico basado en la inocencia. En aquel tiempo había mucha inocencia en el medio cinematográfico, no es como hoy que hay mucho dinamismo y mucho interés en el asunto. La pantalla se estremece con la tragedia del Regina Express. Un pasaje de ida. La película que presenta desnuda la realidad del emigrante clandestino. El tráfico de ilegales. No me llame señor ministro. Esto no es para mí solo. Esa gente va para los países a ganarse la vida. Te vamos a arreglar tu mundo. Los sueños. Si me la niegan, me voy como quiera. Allá. Yo me voy para el campo donde los viejos míos a convencerlos de que vendan una tierrita y unos puercos para que me reúnan los pesos para yo irme. En este tiempo yo estaba embarcado, todavía soñaba con hacer la película de Rafael Trujillo, pero aquello se había esfumado y me uní a Danilo Taveras y a Adel Socas, que habían estado trabajando un poco el tema del pasaje de ida, de la tragedia del Regina Express, donde habían muerto veintitantos jóvenes dominicanos tratando de irse como polizones a Estados Unidos. Y así nos embarcamos a hacer un pasaje de ida, que era un proyecto mucho más fácil. Todo el problema era conseguir un barco que es el set principal, el lugar principal donde ocurre toda la acción de la película. Pero mi hermano Darío nos ayudó con un amigo árabe que tenía el señor Stephen, nos ayudó a conseguir el barco y ya empezó a zarpar el proyecto, porque el barco nunca zarpa, pero sí pudimos utilizar el barco como escenario, como set para el rodaje de la película. Aquello fue un proyecto modesto, lo hicimos con mucha voluntad, con mucho brío, poca experiencia, no sabíamos nada, a excepción de lo poco que yo había estudiado en Estados Unidos, pero estaba Pedro Guzmán Cordero, Pelli, que tenía experiencia como camarógrafo, como cinematógrafo, y rindió una labor muy eficaz. De hecho, hay quien piensa que esa fue la mejor fotografía que se ha hecho hasta el momento de una película dominicana. Me han hecho ese comentario, habría que ver si realmente cuán válido es. Pero es un buen trabajo de Pedro, de Pelli. Así que duramos como 2 años haciendo pasaje de ida, y cuando la exhibimos aquí, los pontífices de la crítica nos trataron muy mal. Algunos intelectuales dominicanos, sin embargo, que estaban al margen del cine, intervinieron, y Álvaro Arbelo, Janet Miller, el mismo Armando Almanzar le dieron valor a la película. Así que un día se me ocurrió a mí, vi que en el Festival de Cartagena, en Cartagena de Indias, en Colombia, iban a celebrar un festival de cine. Y yo dije, ¿cómo se participará en un festival? Me dije a mí mismo. Y llamé a la dirección que tenían ahí. Me dijeron, bueno, te trae su película y si nosotros nos gusta y tiene nivel, la presentamos.
Bueno, yo voy a llevar la película. Y nos aparecimos allá, Karina Noble, Ángel Muñiz y yo, en Cartagena de India, con una copia usada en el resultante de 2 copias de prueba que nos había dado el laboratorio, porque no habíamos podido sacar suficientes copias, el dinero no alcanzaba. El laboratorio Duarte de Nueva York hizo el trabajo, pero no teníamos suficientes copias, así que de las copias de prueba, las answer prints se llama en inglés, las copias 0, 2 que nos habían dado, hicimos una sola copia y nos empatamos ahí. Y le dijimos, cuando llegamos allá, dijimos, bueno, esto es una película dominicana, esta es la primera película y las copias puede que no estén muy buenas, sería bueno verlas antes de revisarlas, antes de presentarlas. Pues si su copia no sirve y si es una película dominicana, en Santo Domingo hacen películas, en Santo Domingo no han hecho películas. Digo, sí, bueno, ya hicimos esta, pero vamos a revisarlo, vamos a verla. No, está bien, vamos a pasarla, pero usted es responsable del resultado, ¿verdad? Digo, no, está bien. Entonces pasamos la película, eran 3.000 personas en el auditorio de convenciones de Cartagena de Indias. Cuando empezó la película, a los 2 o 3 minutos empezaron a aplaudir, la audiencia empezó a aplaudir, ráfagas de aplausos. Y avanzaba la película y la audiencia reaccionaba muy positivamente, hasta que llegamos a uno de los momentos más críticos, más dramáticos de la película, que se repiten los empates de las dos copias 0 que habíamos hecho. Se devolvía la película 10 minutos para atrás y me pregunta la persona que está a la mesa, ¿qué pasó ahí? Digo, bueno, la copia no está bien, pero no se preocupe, que ya va a volver a coger su ritmo. Y pasaron su ritmo. De todas maneras, ese incidente, esa copia nos costó el Catalina de Oro de la película, el primer premio de la película. Bueno, la segunda parte de la película es muy tensa, muy impresionante, y la audiencia se oía caer un alfiler en la segunda parte de la película. Hasta que se terminó, cuando llegó el final de la película, la audiencia se paró y nos dio una ovación que duró 10 minutos. Cada vez que tratábamos de comenzar a hablar, nos interrumpían con los aplausos. Y Karina, Ángel y yo parados allí, aguantando los aplausos, vamos a decir. Lo cierto es que la película de ahí la vieron varias funcionarios de otros festivales. Nos invitaron de Sundance. Yo no sabía lo que era Sundance en ese tiempo. Nosotros estamos completamente desconectados de cine y mi pasión es hacer películas, no leer, ni teorizar, ni escribir, ni criticar. De todas maneras estaba también una de las compañías de distribución más importantes del mundo de la película y nos dijo, vamos a comprar, dijo públicamente ahí, United Artists, el representante de United Artists dijo públicamente, vamos a comprar pasaje de ida porque es una película muy creativa, muy innovativa, muy innovadora, ¿verdad? Y nosotros encantados la vida, pero todo eso se volvió buchipluma porque nosotros no le sabíamos dar seguimiento y yo no tengo el temperamento del promotor. De todas maneras, Pasaje de Ida fue a muchos festivales después de eso, incluyendo la serie Nuevos Directores del Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde recibió muy elogiosa crítica del New York Times y de la revista Variety. Y en fin, se paseó por Europa y fue a 14 o 15 festivales y en todos nos premiaron. Hubo un festival, cuando no nos premiaba el jurado, nos premiaba el público. En Huelva nos premió el público con el Colón de Oro, pero le dieron el premio del jurado a una película portuguesa. Los europeos, yo lo siento muy, cuando hay competencia entre un europeo y un latinoamericano, un extranjero, ellos se inclinan por ellos, defienden su cine. Pero estuvo en el Festival de Londres, que también recibió muchos elogios. Y todos los festivales, hasta que llegó el momento que dijimos,
Ya vamos a ver cómo nos embarcamos en otro proyecto porque Pasaje de Ida ya hizo su función. La audiencia aquí en República Dominicana fue muy entusiasta y a tal punto de que los cines no daban abasto, no llenaban y la gente salía muy complacida de las proyecciones. Algunos exhibidores nos hicieron trampa, vendían el precio de la boleta era 3 pesos, el equivalente más o menos a $3, que era casi igual que ahora. Y se llenaban y elevaron el precio a 3, llegaron a vender boletas hasta $9 pesos. 9 pesos y nos contabilizaban menos de la audiencia que había y el precio siempre a 3 pesos, mientras ellos lo vendían a 9 pesos, lo triplicaban. Y se armaban, había un cine ahí en la Duarte, casi esquina México, que se llamaba Diana o Doble, Palacio Doble, algo por el estilo, que vendieron las boletas al precio que le daba la gana y nosotros nos liquidaron solamente a su manera. Fue muy desafortunada la experiencia de distribución de la película, pero nada, se hizo la película y se exhibió y la audiencia la recibió con mucho entusiasmo, muy agradecida. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. Para Del color de la noche, mi hermana Rosita estaba casada con el compañero Peña Gómez, el doctor José Francisco Peña Gómez. Éramos muy cercanos, José Francisco y yo. Yo percibía el odio y el racismo y la maldad y la mala leche que le tenían a José Francisco. Y le decía, yo observaba eso y admiraba la forma en que él se manejaba. Tanto era así que en una ocasión fuimos donde un amigo cuya mujer era europea y él estaba casado con una francesa y tenía un niñito de unos 3 años, diría yo. Y Peña era muy sato con los niños y llama al niñito y un blanquito, un rubito, ojos azules, y lo llama, le dice, ven acá, y lo carga. Y el niño viene y se queda mirándolo así, y dice, tú eres feo, le dice al niño, tú eres feo, tú eres prieto, tú eres feo. Y la forma en que él desenvolvía, trataba el asunto, me resultaba a mí muy impresionante porque él no se ofendía, aún en los ataques más feroces de la vida o de la gente, de la forma en que se le trataba. Yo estaba en segundo plano, observaba, hasta que en una ocasión celebraron una convención del partido y Homero Lajara Burgos decía que iba a demandar ante la justicia que esa convención era ilegal porque había participado un extranjero que era José Francisco Peña Gómez, que era un haitiano. Entonces José Francisco me pidió, mira Gliberto, yo quiero que tú investigues, documentes cuáles son mis orígenes. Yo nací en la Loma del Flaco, en tal fecha, en tal condición, viví en Mao, en tal con las cosas fueron así. Pero es necesario que esto tú vayas y lo aclarezca y lo documentes para que se acabe ya este asunto de que yo soy haitiano, que soy extranjero. Entonces, yo me fui a Mao, hice algunos contactos allá, duré como 2 semanas investigando y documentando.
en la Loma del Flaco, buscando testimonio. Pude contactar la partera que había ayudado a su madre en el nacimiento de José Francisco. Y allí le traje alguna documentación que él apreció mucho. Y aquello se disolvió. Pero me di cuenta, dado la presión que existe en la relación entre Haití y República Dominicana, que este es un tema fundamental para el país y que el cine es un vehículo excelente para exponer estas cosas. Y así nació el proyecto del color de la noche. Del color de la noche es una frase de José Francisco. Él decía, mi piel es del color de la noche y mi alma tiene luces para iluminarme la verdad que quieren ocultarme los personeros de la sombra. Esa, junto a la cita de yo los perdono, pueden contar con mi perdón, son de las citas fundamentales de la expresión de Peña Gómez, que está muy dramatizada en la película que lleva su nombre, Del color de la noche, una cita de él. Yo le dije a Peña Gómez antes de morir que iba a hacer la película y él me ofreció todo su apoyo. Me dijo, sí, cómo no, vamos a hacer una película. Que te den toda mi colección de libros, que te den la información. Yo le voy a decir a todo el mundo y voy a ver cómo te consigo el dinero para hacer la película. Entonces él estaba en ese tiempo en el Memorial Hospital de Nueva York, ya en su fase terminal. Eso fue en noviembre de 1997. Y él estaba ya en la fase, yo me daba cuenta, él no lo aceptaba, pero él estaba en la fase final, estaba muy delgado, muy demacrado. Murió, eso fue en noviembre, él murió en mayo siguiente. Me dijo, yo te voy a conseguir el dinero para que hagamos esa película. Yo le dije, no te preocupes, que yo me encargo de eso. Tremendo error, porque yo pensé que iba a ser fácil conseguir el dinero de la película. En aquel tiempo la película no contaba tantos. Y con 2 millones de pesos se hubiera hecho una película digna. Pero cuando yo empecé a tocar puertas, yo empecé a escribir el guión y a tocar puertas con el amigo Rafael Céspedes, que me ayudó y quería ser el productor de la película. Todas las puertas se cerraron y no aparecía el dinero. Entonces, yo tenía mi proyecto listo. Estoy hablando ya Peña Gómez había muerto. Era más o menos el año 2006, 2008. Y se me ocurrió acercarme al presidente Leonel Fernández, que había sido el adversario de José Francisco. No me quedaba otro recurso y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Me dije, ¿por qué no? Y un día lo atajé en una de esas manifestaciones. Le dije, presidente, yo necesito que usted me ayude a hacer una película. ¿Y qué película es esa? Me dice. Digo yo, es una película sobre Peña Gómez. Así, yo he oído hablar de ese proyecto, Gilberto. Yo te voy a ayudar, ¿cómo no? Yo pensé que era una salida de un político, pero no. Al poco de los 2 o 3 días me mandó a llamar y me dijo, ¿qué es lo que se necesita para hacer la película? Bueno, presidente, se necesita dinero. ¿Cuánto? En aquel tiempo se hacía una película, ya era 2008 me parece, algo por ahí. Y le dije, yo necesito como 10 millones, presidente. Pero el tiempo pasó y el precio de la película se disparó y era el 2014 o 2014, era 2010, 2011, y en eso entró la ley de cine y se armó la ley, los precios se dispararon. Entonces, pero vinieron los 10 millones de pesos y el compromiso de yo hacer la película. Yo me las arreglé con mis ahorros y con los ahorros de mi familia, el apoyo que nos brindaron los actores y los técnicos. Adrián Agramonte nos prestó todo el equipo que necesitábamos a muy poco precio simbólico prácticamente. Esa es una contribución que yo tengo que hacer. El senador Vargas, José Rafael Vargas, que en ese tiempo era director de Indotel, nos dio también un dinero. Y nada, logramos reunir los recursos para hacer la película y la película la vamos a exhibir el 3 de diciembre
Esperamos que vaya toda la audiencia y que nos den el apoyo porque estamos en un hoyo, no podemos hacer la promoción que se requiere en estos tiempos para una película de esa categoría. La ley de cine la impulsó el presidente Fernández. Se puede decir muchas cosas del presidente Fernández, buenas y malas, pero esa yo la tengo que decir. Yo sé que yo estuve allí y la intención de la ley de cine era traer producciones extranjeras como si esto fuera, digamos, para que el pueblo entienda mejor, la audiencia entienda mejor, como si fuera una zona franca de ley de hacer cine. Pero eso, la República Dominicana tiene muy mala reputación por producciones anteriores que han sido muy maltratadas aquí y eso ha calado muy profundo en los Estados Unidos, especialmente en Hollywood y en toda Europa. Y eso hay que desmontarlo, eso hay que hacer una campaña para desmontar eso porque eso está en la mente de la gente ahí. Hay muy buenas personas en la Dirección General de Cine. Ivette Marichal es una dama realmente respetable, competente y cordial y tiene muchísimo talento. Anteriormente estuvo también Elis Pérez, que es un ejecutivo de primera línea y un hombre de mucho talento. Pero hay un problema, hay un nudo en Hollywood y en el extranjero de la imagen de República Dominicana como set para rodar películas. Entonces, de alguna manera, la audiencia tiene que, la ley tiene que adecuarse para que puedan entrar proyectos que no sean solamente comedias ligeras para anunciarse, para dejar de pagar los impuestos. Esto es complicado, por eso vacilo así, porque realmente se puede interpretar que yo estoy en contra de la ley de cine, que no es la verdad. Yo estoy a favor de la ley de cine, pero es una ley de cine que hay que adecuarla, hay que irla puliendo, hay que realmente refinarla para que los buenos proyectos sean los que lleguen a la pantalla, no los proyectos que sean convenientes y sean ventajosos y sean ligeros y sean fáciles. El cine tiene que echar raíces sólidas para que sea nuestra cara ante el mundo, nuestro rostro ante el mundo. Entonces, ahora es un poco difícil porque solamente muy poca gente tiene acceso a los grandes dineros que se están gastando en películas. Pero yo creo que eso ha de evolucionar, eso ha de modificarse de manera que la gente que sean los proyectos buenos, no importa quién los presente, que llegue, porque ahora el marrano más trompudo se lleva la mejor mazorca, como dice el refrán, y eso hay que corregirlo. Bueno, hay varios actores de varias vertientes. Está el Marlon Brando, el Robert De Niro, el Al Pacino, por ejemplo. ¿Quién más me viene a la mente? Vittorio De Sica, que era un director y era un realizador, y además de actor. Son especialmente directores, mi función es ser director. Yo admiro mucho a Luis Buñuel, a Akira Kurosawa, a Vittorio De Sica. Serán mis guías, mis modelos para imitar. Las actrices en Estados Unidos está Meryl Streep actualmente, y grandes actrices fueron, que te digo, son tantas que son difíciles de seleccionar, pero me viene a la mente Jo Crawford, que fue una gran actriz, Bette Davis, Sofía Loren,
Yo tengo actrices como Glenda Jackson, que no mucha gente conoce. Se me olvida Katharine Hepburn, esa gran dama de la actuación y digna y temperamental. Y desde luego están las luminarias como Marilyn Monroe, que su belleza opacaba un poco su talento, pero su talento estaba ahí y aún así sobresalía. ¿Qué le hace falta al cine dominicano para crecer? Se me ocurre una anécdota que le pasó a Enrico Caruso, el gran tenor de todos los tiempos, italiano de todos los tiempos. Se cuenta que Enrique Caruso lo invitó al Carnegie Hall, que es un escenario muy prestigioso en Estados Unidos, a dar un concierto. Entonces él se hospedó en un hotel cercano al Carnegie Hall. Y como había acabado de llegar el día anterior, pues decidió ir caminando del hotel a Carnegie Hall. Pero se perdió en el camino. Entonces le pregunta a una persona que iba pasando: señor, ¿puede usted decirme cómo puedo yo llegar a Carnegie Hall? Dice el hombre a quien él le preguntó, lo mira y dice: bueno, ¿usted quiere llegar a Carnegie Hall? Dice Caruso: sí, yo quiero llegar a Carnegie Hall. Dice: practique, mi amigo, practique. Es decir, al cantante más famoso de todos los tiempos, que él no reconocía quién era, que él entendió que quería llegar a un auditorio prestigioso. Dice: si usted quiere llegar al auditorio prestigioso, practique, mi amigo, practique. Entonces lo mismo le digo al cine dominicano: practicar con el deseo de superarse. Primero tiene que querer, tiene que estar la voluntad. Cuando le preguntaron a uno de los realizadores más famosos de todos los tiempos del cine mundial, Sergio Eisenstein, que hizo El acorazado Potemkin, le preguntaron: ¿de dónde usted saca tanto talento para hacer una película tan importante como Acorazado Potemkin? Le decía: mire, amigo, el genio está hecho 99% de trabajo y 1% de inteligencia. Hay que trabajar, los actores, especialmente yo exhorto a los jóvenes, a los realizadores jóvenes, que trabajen, que escriban sus guiones 20 veces si hace falta, que aunque a la 20ª ocasión quieran volver otra vez a la primera versión, pero hagan las 20 veces si se sienten que hace falta. El guión, lo mismo las filmaciones, los rodajes. No se trancen por lo fácil. Lo fácil se va, se muere, se desecha, es desechable. Hay que trabajarlo, hay que lucharlo, hay que bregarlo, hay que sacarle greña, como dice el pueblo. Y eso es lo que falta en el país. No podemos decir lo mejor, una de las cosas mejores que nosotros tenemos aquí son los actores. ¿Y saben por qué? Porque los actores, cuando uno le habla de un papel, se van a su casa y empiezan a crear su personaje. Se empiezan a trabajarlo, y cuando van al plató, cuando van al escenario, cuando van a filmar, ya tienen un trabajo hecho. En la mayoría de los casos yo les digo a los actores: a ver, ¿qué tú tienes? Y le tengo que corregir muy poco, porque el actor crea su personaje. Es lo más laborioso de aquí. Yo le reconozco a los actores la contribución que hacen. Vayan a ver la del Color de la Noche. Ustedes van a ver un Peña Gómez que es mejor que si te lo estuvieran viendo en vivo. A un Balaguer que está encarnado por una persona que no es un actor profesional, y sin embargo proyecta a un Balaguer como si hubiera sido perfecto, pues hubiera sido pintado. Y así hay muchos personajes, actores que ustedes los ven en la vida privada y lo ven en la pantalla y dicen: pero este no es, ¿cómo se desdobló? Los tenemos aquí muy buenos. Los realizadores tienen que hacer su esfuerzo. Hay cosas buenas, hay algunos muchachos buenos que yo no voy a mencionar nombres todavía para no despertar los celos a lo que se me olviden. Pero hay algunas personas que nada más están detrás del dinero, y eso es malo. El dinero se va. El dinero es como dije antes, es un buen esclavo, pero un mal amo.
no persigan el dinero, no se trancen, no vale la pena, no vale la pena. La piratería es un fenómeno prácticamente imbatible, por lo que veo, porque el gran público quiere ver las obras, la reproducción es muy barata con la tecnología actual, entonces los que tenemos que invertir, sacar dinero para invertirlo, eso es un enemigo formidable, es un enemigo difícil. Yo le pido a la audiencia que vaya, se interese por ver Del color de la noche ahora, que por favor no me pirateen la película hasta que pase un tiempo, que después la vamos a vender en una versión buena, una versión profesional, a un precio muy modesto, casi al precio de costo, porque queremos que esta película llegue a todo el mundo, especialmente a la clase, al gran pueblo, porque el mensaje que tiene es para el gran pueblo, para que evite la discriminación, evite el odio y la xenofobia, el odio al extranjero. Pero la piratería es difícil de controlar. Esperamos que el público respete un poco, en la medida de lo posible, el trabajo que hacemos y el dinero que invertimos, pero está ahí. Es un enemigo contra el que hay que luchar. Y la forma de lucharlo es difundiendo las obras a un precio asequible para que el pueblo, para que el pirata no saque gran beneficio y el pueblo pueda recibir con buena calidad. Tengan cuidado cuando vean que le ofrecen Del color de la noche, porque van y la filman pedacitos y cuando van a su casa lo que encuentran es un fraude. Esperen, no se impacienten, que Del color de la noche va a salir a un precio popular, que les va a llegar a ustedes de buena calidad y con escenas adicionales a las que aparecen en la película original. Está todavía eso muy disperso y están sacando la ventaja los más agresivos, los más vivos, los más diligentes, vamos a llamarle, para aquellos que no tenemos una vena muy mercantil, se nos hace difícil escalar a esas cosas, pero yo me imagino que ya es evidente que la ley hay que revisarla, hay que actualizarla para que las cosas se lleven, rinden el producto necesario, pero es una buena cosa y ojalá en el futuro se pueda usar para otras de las disciplinas también, sea teatro, sea como créase que sea de lugar, porque en la condición que estamos haciendo actualmente da un poco de seguidilla. Me imagino que habrá despertado el apetito de otras disciplinas. De todas maneras, es nuestra ley. Como decía Martín, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. Tenemos que pulirla, tenemos que adaptarla para que haya equidad y haya justicia, ¿no? El principio de la actividad creativa es no estar satisfecho nunca y buscar la perfección que nunca se obtiene, tratar de que las cosas sean cada vez mejor. Y aún uno termina una obra, uno dice, diablo, pero debí de haber corregido tal cosa, tal otra, mira que... Y lo ve con el tiempo y dice, qué ingenuo era. Y lo ve en retrospectiva y no se queda satisfecho. El verdadero artista, modestia aparte, nunca está satisfecho y tiene pasión. A mí me falta todo por hacer. Yo pienso que en mi trabajo ha sido en gran medida invertir para otros también,
un poco, porque cuando yo hacía, por ejemplo, trataba de fundar la Cinemateca, yo no la fundaba para mí, la fundaba para que la sociedad, la gente de cine en la República Dominicana, en el país y en el mundo que quisiera venir, tuvieran un lugar para hacerlo. Era algo modesto, pero con la esperanza de que crecería, como en efecto ha crecido. Ya la Cinemateca es una institución establecida, bien equipada, confortable, bien situada, que invito a la audiencia que vaya a ver algunas películas allá, porque ya se exhibe lo mejor del cine. El cine que no es comercial se presenta allí. Y lo que yo esperaría, ojalá pudiera hacer un par de películas más. Ya sé que no me queda mucho hilo en el carretel, pero nada, ojalá quedara suficiente para hacer un par de películas. No que me dieran tanto trabajo como estas dos que he hecho, que me han tomado años hacerla y he tenido que transarla y mutilarla por la falta de recursos. Ojalá apareciera un productor que se animara y me dijera, mira, vamos a hacer una película y tengo el dinero y yo me ocupo de la parte del dinero que tú te ocupas de la parte de la película. Eso es lo que me faltaría. Ganarme el Oscar sería bueno, la Palma de Oro de Cannes, eso le frota el corazón a cualquiera, pero sobre todo hacer una película que verdaderamente llegue a la población, llegue y contribuya a un mejor país, a una mejor sociedad, a un mejor mundo. Hay temas que me gustaría tratar, como son el tema dominico-haitiano, como son el tema del encuentro de las culturas en 1492 acá. No lo que se ha contado del aventurero que van del rey y la reina y le dan y vienen aquí y los indios y exterminio y prevalecen. No la historia de Hernán Cortés ni de Cristóbal Colón, sino la historia de los aborígenes de aquí, cómo ellos vieron cuando se le vino encima esa avalancha, esa civilización completamente diferente a la de ellos. En fin, hacer películas que la gente aprecie.